me preguntaron que explique un poquito de Daniel 9, que le llaman las 70 semanas, donde aparece un ungido que es cortado. El templo es destruido. Así que vamos a explicar un poquito eso. Para que sepan, tenemos el estudio de Daniel completo. Los 12 capítulos ya comentados en este canal, en la sección de YouTube que se llama reproducciones, pueden hacer el estudio completo con nosotros. Ya está guardado, ya está grabado. Pero quiero darles rápido un trasfondo sobre Daniel para que entendamos la perspectiva de Daniel, para que sepan. Pero sí, vamos a hablar de Daniel 9 y cómo el ungido es cortado y cómo el templo es destruido. Ahora, para que sepan, Daniel no es un libro profético, no se encuentra en la sección profética de la Biblia hebrea, no, se encuentra en la sección de escritos. Tal vez la Biblia cristiana lo pone como profeta, pero la Biblia hebrea no. Ahora, sí contiene profecías y es muy interesante el libro de Daniel, uno de mis favoritos. Por ejemplo, Daniel 12, verso 2, habla de la resurrección de los muertos, que todos resucitan. Los que tienen fe en el Creador entran al reino mesiánico para bien. Los que tienen fe en otro, aparte del Creador, aparte del uno, esa gente va derechito al infierno. Ese es Isaías 66, verso 24, que te describe el infierno. El Eterno, en la Biblia hebrea, en los 10 mandamientos, te lo dice. El primer mandamiento, yo soy Hashem tu Dios. Tenés que ser el Eterno tu Dios. Segundo mandamiento, no tendrás otros dioses frente de mí. Que ahí no hay lugar para la Trinidad, dioses encarnados, nada de eso. Solo el Hashem, solo el Eterno, solo Hashem. Él tiene que ser tu Dios y Él tiene que ser suficiente. Isaías 43, antes de mí, después de mí no hay otro Dios. Su brazo no es corto para salvar. El Eterno es el que perdona pecados. Como dice, razonemos juntos. Si tus pecados están rojitos como la sangre, pueden convertirse blancos como la nieve. Y el Eterno no necesita sacrificio humano. Eso los paganos hacían. Como el rey Menashe, el rey más malvado de toda la historia de Israel, él fue perdonado en un calabozo en Babilonia sin necesidad de sacrificios. Porque la idea de ofrendas o sacrificios son para demostrar tu fe cuando es posible, pero el arrepentimiento es el que te trae perdón. Eso es lo que dice Isaías. Razonemos juntos, si tus pecados están rojitos como la sangre, porque en verdad, como dice Deuteronomio, lo dice Jeremías, lo dice Ezequiel 18, por ejemplo, que lo tiene bien descrito, te dice que nadie puede morir por los pecados del otro. Así que, regreso al punto. Daniel 12 habla de la resurrección de los muertos, quién resucita para bien, quién resucita para mal, el infierno. Daniel 7, en el otro lado, es más interesante. Habla de los reinos que vienen y está terminando con Roma, que hoy en día no encontramos el exilio de Roma. Y aquí se divide en dos patitas: el gobierno secular, que trata de establecer el nuevo orden mundial, eso es lo que está pasando hoy, y el gobierno religioso, que por eso la Iglesia Católica se llama la Iglesia Universal. Tratan de establecer el nuevo orden mundial, religioso en este caso. Su falso profeta, te lo dice Zacarías 13, verso 6, que se identifica con hoyitos en las manos. Así lo dice, yo no tengo que inventarlo, está escrito en Zacarías 13, verso 6. Y Deuteronomio 13 te habla que este falso profeta, que Dios lo permite y hace inclusive maravillas, milagros, pero es para darte libre albedrío. Aquí se menciona en Daniel 7:25. El falso profeta, escuchen lo que dice. 25. Y él va a hablar palabras contra el Dios más alto. Nadie va al Padre excepto por mí. Mentiroso, eso es mentira. Eso es idolatría. Todos podemos ir al Padre sin Jesús. Les recuerdo, Jesús no cumplió lo más mínimo para ser candidato mesiánico. El verdadero Mesías de Israel tiene que venir de Judá, David, Salomón del lado paterno. Jesús no vino de eso. No estamos esperando un Dios encarnado, ninguna otra combinación. Eso es mitología. La promesa, descendiente de Judá, David, Salomón, punto final. No discusión. Jesús no lo cumplió. Pero continuamos. Daniel 9:25. Él va a hablar palabras contra el Dios más alto. Como dije, nadie va al Padre excepto por mí. Mentiroso.
Él va a oprimir a los Kedoshim, a la gente que tiene fe en el uno. Inquisiciones, cruzadas, toda clase de persecución. Pasó. Y él va a venir a cambiar los tiempos y las leyes. Los tiempos del calendario hebreo al calendario gregoriano. Y las leyes de la ley de Torah, que la ley de Torah es para siempre, te lo dice por todos lados en los salmos. Leolam Vaed, no hay negociación. Por sus mandamientos nosotros vivimos, sus mandamientos son fe, etcétera, etcétera, etcétera. Los mandamientos nos cambian, pero este falso Mesías provoca que las leyes cambien a la ley de Cristo. Que eso no tiene fundamento bíblico, para que sepan. El verdadero Mesías, el rabino del mundo, que enseña Torah, eso lo dice Malaquías. Los últimos 3 versos de Malaquías. Recuerda la ley de Moisés al fin de los días. No está diciendo la ley de Cristo. No, no lo dice. Es la ley de Cristo, es la ley del falso profeta de Daniel 7:25. Literalmente. Pero bueno, así que ese es rápido un entendimiento de Daniel. Ahora vamos a comenzar a desmenuzar Daniel 9. Hay mucha matemática en este libro, Daniel 9 específicamente, y yo no soy matemático. Así que tengo un video sobre Daniel 9 que se llama Rápidas Calculaciones, que significa básicamente, en el chiste mío, yo no soy matemático, así que voy a ignorar la matemática porque ya está hecha, por decirlo así, y vamos a enfocarnos en la carnita, porque estoy seguro que la mayoría de nosotros no entendemos la matemática, ¿sí o no? Así que comencemos el estudio de Daniel 9 o las 70 semanas. Vamos para allá. Shalom Aleichem, Yohanan para Punto Breslev. Bien, vamos a comenzar entonces a estudiar la profecía de Daniel 9, que habla de las 70 semanas, que también habla del ungido y habla de cómo el templo es destruido, tristemente, y ahí viene la abominación que causa desolación, que todavía se encuentra ahí, que hoy en día es la mezquita. Está ocupando el lugar del templo que viene, que es el templo de Ezequiel, que es el tercer y final templo donde la Shejina de Dios cae. Eso va a ser removido, la abominación que causa desolación, por el tercer templo, que esa es la era mesiánica de prosperidad, de paz, porque el auténtico Mesías de Israel trae paz mundial, ungido por Elías el profeta. Ahora, les quiero también recordar, el verdadero Mesías de Israel viene de Judá, David y Salomón del lado paterno. Si llega un individuo pretendiendo ser Mesías y no cumplió eso, como Jesús, no fue Mesías. Y se los digo con amor, no con maldad, porque no tengo que tener maldad del todo, no necesito eso. Ok, así que la pregunta aquí, ¿cómo se entiende la profecía de 70 semanas de Daniel 9? Hay mucha matemática que no la voy a hacer, que no soy matemático, pero básicamente la cuenta llega a los días del segundo templo, para hacerlo fácil. La pregunta, ¿es el ungido príncipe el Mesías? Daniel 9:25. ¿Qué significa? Que el Mesías va a ser cortado. Así que esa es la pregunta de Daniel 9:25. Quiero leer el comentario que tengo porque creo que tiene más sentido para tener un poquito de orden para la respuesta. Dice, ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos.
vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, voy a tratar de mantenerlo breve. Las primeras 7 semanas son la salida de la palabra Jeremías, cuando profetizó sobre la reconstrucción de Jerusalén, hasta el reinado de Cyrus, Koresh. Que él, para que sepan, Isaías 45 lo llama el ungido. Y también interesante para que sepan, el Mesías de Israel, como lo conocemos hoy, nunca se menciona como Mesías, Mashiach. En verdad, Mashiach se menciona muchísimo en el libro de Levíticos y se refiere a los sacerdotes. Ellos son ungidos. Interesante que el Mesías, como lo conocemos, no se menciona como Mashiach. Interesante. Pero sí se menciona Cyrus o Koresh como ungido en Jeremías. Interesante, ¿no? Ese es Jeremías 45, 1 y 13. Que dice, así dice Hashem, has ungido a Cyrus. Interesante, obviamente, lo encuentro muy, muy interesante, pero bueno, es otro punto total. Continuamos con el estudio. Así que Cyrus es ungido y los sacerdotes se llaman ungidos, pero el Mesías nunca se le llama ungido. Nosotros lo llamamos hoy en día así al verdadero Mesías de Israel que viene, porque no ha venido. Así que se manda la profecía de construir el templo. Y obviamente aquí estaban los samaritanos, es otro grupo que estaban tratando de parar la construcción del templo, incluyendo los hijos de Hamán, para que sepan, y Hamán mismo, que estaba tratando de retener la construcción del segundo templo. Es interesante también notar que el segundo templo, de acuerdo a Daniel, iba a ser temporal. Y también es muy interesante, aunque no me gusta mucho, pero bueno, eso es lo que pasó. El segundo templo tiene elementos del primer templo y el tercer templo, porque ya Ezequiel había sido publicado cuando el segundo templo fue escrito. Así que esa parte la encuentro bien rara, aunque lo encontré interesante que la fundación del primer templo tiene elementos para el tercer templo, que lo encuentro wow. Así que ese es otro punto total de arqueología, encuentros arqueológicos, pero bueno, pero no está parte de este estudio. Así que el ungido en 9.25 es diferente en 9.26. El primero se refiere a Cyrus y el segundo se refiere al sumo sacerdote. Porque si ven, vamos a leer a Daniel 9.25, vamos a leerlo, no, lo tengo abierto aquí, Daniel 9. Dice, y después 25 dice, y tú vas a saber y entender del tiempo de la palabra para reconstruir el templo hasta que el ungido rey, bueno, entonces comienza a hablar de eso. Entonces, el Mashiach Nagid se le llama, el ungido príncipe. Y después de el segundo ungido, este es el sumo sacerdote que va a ser cortado y no va a estar más. Y el que viene, que va a ser los romanos, van a destruir la ciudad y el santuario. Eso pasó en la destrucción del segundo templo. Cuando Jesús murió, que les recuerdo que no es descendiente de Judá, David, Salomón, él murió 40 años antes de eso. Y aquí está hablando cuando llegó a ser destruido el templo, que es 40 años más tarde. Así que, y entonces va a voltear la ciudad en desolación, que eso llegó a pasar tristemente con los romanos cuando vinieron a destruir el templo. Triste, muy triste. Así que, básicamente, para hacerlo fácil, está hablando de la profecía del segundo templo y que iba a ser reconstruido por Cyrus e iba a ser cortado iba a ser cortado el sumo sacerdote y el templo total y el servicio del templo y toda la ciudad iba a ser destruida, y eso pasó. Pero no está hablando de Jesús o Yeshua, o como quieran llamarle, porque les recuerdo que él no cumplió lo más mínimo para ser candidato mesiánico. El verdadero Mesías de Israel, de Judá, David, Salomón del lado paterno, Jesús no lo fue. Si no cumplió eso, no cumplió nada. Esa es la verdad de todo.
Hay que regresar a la simpleza de la Torah. Si piensa que me faltó algo, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem Kol Tuv.